Bienvenidos a nuevamente Retos de la Sociedad Venezolana. Y me encanta decirles nuevamente porque cada uno de los temas es un reto, es un desafío y es un tema interesante porque está sobre el escenario en cada una de las conversaciones cotidianas de los venezolanos. Esta vez el reto es sobre la fuga de talento. La gente que se está yendo a emprender, a abrirse espacios, a abrirse caminos, pero fuera de Venezuela. Realmente es un problema de este momento, es un problema que Venezuela siempre ha vivido y que hoy las estadísticas pues son más altas o las cifras nos anuncian más alto, o es que de repente nos estamos sintiendo que nuestras familias son las que se están disgregando y no precisamente es una fuga de talentos. Pero para eso me acompañan dos especialistas en el área, dos personas que me van a acompañar en una conversación que sé que a ustedes les va a encantar y que por supuesto van a disfrutar durante esta edición. Nuestro primer participante es Joel Salas, licenciado en Trabajo Social de la Universidad del Zulia, magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Zulia y cursante del doctorado en Ciencias Políticas de nuestra Casa de Estudios de la Universidad del Zulia. Como experiencia laboral, es docente ordinario agregado de la universidad en la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, investigador de la Universidad del Zulia en la Escuela de Trabajo Social y presidente del Partido Unión y Entendimiento Zulia. Fue exdirector del Instituto Zuliano de Estudios Fronterizos de la Gobernación del Estado Zulia y exsecretario del Estado para los municipios Mare y Padilla, y también nos va a hablar de un movimiento estudiantil que tiene de investigación para impulsar entre los jóvenes lo que es el acercamiento a la ciencia y la tecnología. Y además me acompaña una amiga, una persona a la que admiro muchísimo y quiero, docente de acá de Urbe, es la profesora Cira Barros, sociólogo. Cira Barros siempre, ¿verdad? Hay que aclarar porque la gente confunde el apellido. Sociólogo, maestría en planificación educativa, mención educación, diplomado en educación universitaria y además con mención en sociología de la educación y sociología de la comunicación. Como experiencia es asesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, es profesora también en posgrado, coordinadora del proyecto Liceo Luis Beltrán Barros, coordinadora de proyectos indígenas, profesora del decanato de Educación y de Humanidades y Educación de acá de la Universidad Rafael Lloso Chacín y es coordinadora de la cátedra Hombre, Ciencia y Cultura, por lo que todos los estudiantes de la universidad, todos los estudiantes de la URBE la conocen porque hace un gran evento que tiene que ver con todos los valores de los indígenas. Bienvenidos a ambos a este programa. Gracias. Pero el tema que nos toca hoy es la fuga de talentos. Toda esa gente que se está yendo del país, unos buscando esperanza, otros buscando una mejor calidad de vida, otros buscando nuevas oportunidades. ¿Por qué creen ustedes que está en este momento sobre el escenario esa fuga masiva de talentos? Bueno, mira, buenas noches. Buenas noches a Tengal Zulia. La explicación teórica, la más aceptada y de larga trayectoria, es la de la expulsión-atracción, la teoría de la expulsión-atracción. Un país donde no hay condiciones, digamos, de salario, de vida digna, país donde haya condiciones políticas inestables, es decir, como el nuestro, se convierte en un país que expulsa a sus talentos. Y hay países que por el contrario son atractivos, o sea, te dan seguridad, te dan política salarial, digamos, dignas, y por supuesto eso se combina para que las personas comiencen a ser captadas. Pero además estamos en un mercado de competencia por el conocimiento. Hay países que tienen, tanto sus transnacionales, sus empresas, como los propios gobiernos tienen políticas para captación del talento internacional. Así es. ¿Ok? Eso está ocurriendo en el país. Ahora, es un problema, digamos. Sobre eso hay, digamos, opinión dividida en el país. Unos dicen que es un problema partiendo de un concepto, de una categoría que es el brain drain. Es decir, es la fuga de cerebro, el desagüe de cerebro que estamos teniendo en el país. Y por supuesto, un problema para el país en tanto que invirtió en esa formación y no recibe el beneficio del conocimiento. Y eso se asocia al brain drain, que es el país que gana, el receptor que gana ese conocimiento sin haber apostado un bolívar o un dólar en esa formación. A partir de esos conceptos se dice entonces que eso es un problema para el país. Hay otra perspectiva que dice que es una oportunidad. Y esta se monta dentro del concepto del brain circulation, la circulación de cerebros y tal, de esa por lo menos parte el sociólogo Tomás Páez. Recientemente hizo una una investigación que hoy es un libro, se llama Las voces de la diáspora venezolana. Bien interesante el libro, y él dice, bueno, esto es una oportunidad, decenas de miles de venezolanos, es el planteamiento que hace Tomás,
están hoy aprendiendo otros idiomas, están desarrollando su capacidad emprendedora, están viendo formas distintas, culturales, de asumir el poder, la lucha política, la garantía de la democracia. Es decir, estamos creando allí un gran contingente de venezolanos que si regresaran contribuirían a una mejor sociedad. Ese es el planteamiento que están haciendo. Ahora, es difícil ver si en esa migración masiva que estamos teniendo, precisar el problema. ¿Es un problema para el país o es una oportunidad? Si lo vemos desde el punto de vista de las migraciones y decimos, bueno, que casi todas son universitarias, yo no lo veo por allí la posibilidad de captar el problema. Si lo vemos, sí, desde el punto de vista de cuántos científicos se nos han ido, ahí sí podemos precisar. Estadísticamente es más posible captar el problema y vamos a ver que sí estamos frente a un problema, pero un problema gravísimo y que hay que prender las alarmas. Hoy nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está en flujo negativo. Sí. Son más los que salen que los que entran. Entonces, y ahí sí estamos en situación problemática. Podemos decir que hoy eso es un problema. Podemos dar las estadísticas, en el desarrollo del programa. Cira. Has tocado mis emociones. Porque soy víctima, como son muchos venezolanos, víctimas del AMPA. Hoy yo soy víctima como madre de que mi hijo, ingeniero en electrónica, se me haya fugado como talento, un talento valioso, hacia Bogotá, Colombia. ¿Y por qué? Yo nunca lo vería como una oportunidad. Hoy las madres de Venezuela estamos padeciendo el dolor de no tener dentro de nuestras universidades, de las pocas empresas que queden, a nuestros hijos ejerciendo su profesión en Venezuela. Redué con mucho sacrificio a mi hijo y con mucho amor. Y gozar aquí de mi hijo actualmente no puedo, porque se me tuvo que ir a Bogotá. ¿Y por qué se fue? Porque allá tiene una oportunidad mejor de trabajo. Lamentablemente, aquí las empresas se están cerrando. Las pocas que existen tienen que buscar la manera, la fórmula, para cómo mantener ese capital humano, ese talento humano. Y la urbe precisamente es una de ellas como empresa. O sea, ¿cómo mantengo yo este capital humano tan bueno que debe tener cada empresa? Porque cada empresa, ¿qué quiere? Esa formación buena que se da en Venezuela en nuestras academias. La Universidad del Zulia, ¿cuántos egresados no? Hoy vi las estadísticas, más de 30.500 certificados entregados seria. ¿Y qué significa? Que se nos van 30.500 venezolanos más, profesionales más, talentos más fuera del país. Una de esas razones, Dios mío, ¿por qué se está ocurriendo esto? La situación nefasta que hoy vive nuestro país en todos los aspectos. Así es, pero tocaste algo bien interesante y regresamos contigo, Cira, las madres. Esas familias que se como que les está faltando un ángulo, una pata de las cuatro patas de la mesa, ese corazoncito venezolano, ¿cómo está? No es solamente la fuga del talento, sino también la desintegración de la familia venezolana. Ustedes no se despeguen que ya regresamos, estamos trabajando en esta conversación, tratando en esta conversación el tema de la fuga de talentos. Ya venimos. Continuamos y dejamos al aire una pregunta, se la dejamos a la profesora Cira, y es justamente algo que tocaste cuando respondías. En esta fuga de talentos, en esta migración que se está dando, este movimiento de Venezuela hacia afuera, algo que está afectando es la desintegración de la familia venezolana. Y lo tocaste como madre. ¿Cómo ves tú en nuestro alrededor? ¿Cómo está esa familia venezolana? En cada momento de mi vida, cuando despierto en la mañana, y saber que no tengo a mi hijo aquí en Venezuela, cerca de mí, es un dolor profundo. Y ese dolor profundo que siento como madre, sé que hoy lo sienten muchísimas madres. Y no nos queda otra como madres que pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios que nos los amparen, que nos los cuiden allá donde están, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos, en Colombia, porque se nos han ido para toda parte de América Latina y de Europa. España tiene un porcentaje alto de jóvenes venezolanos, de profesionales venezolanos. Pero, ¿cómo se debe sentir uno como madre? Mal, amiga, mal, porque
tú criaste a tus hijos aquí, en tu país hermoso. ¿Saben qué es triste? Que le digan a mi hijo extranjero. ¿Por qué tienen que decirle a mi hijo extranjero, teniendo un país tan bello donde le puedan decir a él, eres venezolano, vives en Venezuela? Y hoy mi hijo es visto como un extranjero porque está fuera de su país. Entonces, como madre me siento golpeada, o sea, tengo impotencia de ver que yo me crié aquí, yo me desarrollé aquí, amo a mi país, un país tan rico, como decía el doctor Arturo Uslar, vamos a sembrar el petróleo. Hoy vienen con la retórica de sembrar el petróleo. ¿Qué vamos hoy a sembrar el petróleo si todo lo que se le ha invertido a Venezuela no se le ve a Venezuela? Entonces, ¿cuál es el petróleo que hoy han sembrado? Que los corazones de muchas madres como yo tengamos que ver a nuestros hijos fuera del país con ese sentimiento de amargura que tenemos, porque yo te digo, yo no estoy feliz, yo estoy amarga por dentro, que esta situación política, de esta revolución bolivariana desde que llegó el presidente Hugo Chávez, él hablaba y se preocupaba por la fuga de talento, y en una oportunidad yo dije, Dios, qué bueno que el presidente toque la fuga de talento. Ajá. ¿Pero qué? Murió Hugo Chávez, vino el actual presidente, ¿y qué ha hecho por la fuga de talento? En la cumbre iberoamericana en México, Arriaza, cuando era vicepresidente, preocupado por la fuga de talentos venezolanos. Eso me gustó porque mi hijo todavía estaba aquí en la universidad. Y yo, bueno, microempresas van a abrir empresas, mi hijo no se va a tener que ir del país. ¿Y cuál es la triste realidad? Que se nos están fugando nuestros empresarios, se nos están fugando nuestros comerciantes. Hoy hablamos del vulgar bachaquerismo, ¿pero por qué? Porque ¿qué ha quedado Venezuela? Sí. En el bachaquerismo. Entonces yo como madre, y hablo por todas esas madres, solamente pedirle a Dios y a la Virgen que nos protejan y nos bañe Cristo con su sangre a nuestros hijos. Y lo más triste, amiga, que mi hijo dice, no regreso más a Venezuela. Eso es lo que más me duele todavía. Claro, sí, esa frase es terrible. Pero fíjate, Cira, y usted nombró al principio la diáspora. Ese era el término que se utilizaba cuando las grandes becas de la Fundación María Escalda de Ayacucho, y también salió una gran cantidad de gente a formarse en el extranjero. La condición de esas becas, ¿verdad?, era que regresaran. Correcto. Para entonces hacer crecer este país en las áreas prioritarias en aquel entonces. ¿Ustedes conocen de casos de gente que fue, estuvo, se regresó y aquí creó? ¿Qué crearon? Por supuesto, la Venezuela antes de 1999 era una Venezuela de esos profesionales, de esos talentos humanos que se formaron gracias a esas becas que en ese momento las dio el presidente Carlos Andrés Pérez. O sea, una Venezuela que enviaba, los profesionalizaba y venían a darle al país, a producir en el país. Ese crecimiento que Venezuela tenía hasta el año 99 es un crecimiento de profesionales que se hicieron fuera del país, pero que vinieron a insertarse en su país, a amar a su país, a crecer en su país. Venezuela estaba ya, íbamos en unos canales de desarrollo tremendo, gracias a la cantidad de jóvenes preparados, profesionales de alto calibre, de un profesional que estaba claro hacia dónde se investigaba. Aquí existía el IBIC, o sea, el centro de investigaciones. Los muchachos no tenían que ir a investigar afuera porque se les brindaba cómo hacer aquí investigación. Hoy en día no tienen ni dónde investigar nuestros jóvenes. Entonces, claro. Ahora bien, desde los años 50, amiga, Venezuela era una cuna que recibía a los inmigrantes. Venezuela se formó de nuestros hermanos italianos, portugueses, español, en cada una de nuestras raíces, como decía nuestro libertador, porque somos mestizos, porque somos la mezcla del negro, del blanco y del indígena, pero ese hermano europeo que llegó, que le enseñó a aquel venezolano de aquella época cómo trabajar, cómo hacer, producir, sin pensar en la parte de la apatía, de la desidia, sino del crecimiento, de que trabajando se logra la calidad de vida. Ellos trajeron algo para mí que es muy significativo, porque estoy ligada también a europeos, es transformar el oficio en servicio. Ellos llegaron con un oficio y se convirtieron en los grandes prestadores de servicio en todo el país, levantando lo que es la construcción, el área gastronómica, toda el área, digamos, de las infraestructuras de nuestro país. Pero usted pertenece a un centro de investigaciones y Cira tocó las investigaciones y cómo ha mermado. Ha mermado el nivel de investigación porque usted lo tocaba como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está también en decadencia. Sí, absolutamente. Fíjese, Cira hablaba de la familia venezolana, vamos a hablar de la familia científica en este caso. Que es donde está realmente el problema, donde yo enfoco el problema, porque tiene que ver con el desarrollo del país, la posibilidad de expansión del país.
No es cierto que la educación sea el motor de desarrollo, es la educación asociada a la ciencia y la tecnología, que es el desarrollo de estos tiempos. Fíjate, hay un estudio de Jaime Requena, del década de 60 hasta la actualidad, hasta 2015. Y Venezuela no tenía tradición de migrantes hacia otros países en términos sobre todo de los científicos. Del 60 a 80 salían 3 científicos anuales del país que se iban. Del 80 al 2000 aumentó a 15. Pero es que desde 2000 para acá el crecimiento es vertiginoso. Exponencial. Estamos hablando de 100 por año en promedio y hoy estamos hablando de 500 en este momento. 500 por año. Entonces, esa es una reducción que achica demasiado el sistema nacional y eso impacta, por supuesto, en las posibilidades de desarrollo. ¿Qué está pasando con los centros de investigación? Hay una categoría que se llama el Brain Waste, que es talento que se va a otro país, de alta calificación, que termina trabajando en otras cosas distintas a su conocimiento. Por ejemplo, un bioquímico, un experto en ciencias del agro, en petróleo, y termina siendo un supervisor de cadena de supermercados. O sea, ni lo aprovechamos nosotros, ni lo aprovecha el país receptor. Pero eso pasa acá en este momento en el país. Es decir, sin que se vaya el investigador, estando acá en Venezuela, no está ocupándose de la investigación, pues está ocupado en la sobrevivencia. Entonces tenemos cada día investigadores que dejan de investigar, que dejan de publicar, y que dejan de hacer algo bien importante, que es la formación de los nuevos talentos. Tenemos roto el círculo virtuoso de la formación de talentos para la ciencia en Venezuela. Hay que hacer algunos esfuerzos. De apalancar esa generación de relevo, porque nuestros jóvenes se están yendo y los pocos investigadores que están quedando no están nutriendo a esos jóvenes para lo que es la pasión por la investigación. No, porque están en las colas, están buscando cómo sobrevivir. Entonces tenemos un serio problema. No solamente es lo que se están yendo los científicos, es que los que no están en su mayoría produciendo porque están dedicados a sobrevivir. Ojo, para la gente, no están haciendo producción científica y tecnológica, que es por donde nos miden internacionalmente, donde se generan los indicadores en ciencia, tecnología e innovación, y donde nuestras universidades aparecen como las universidades privilegiadas o potenciadoras del talento para América Latina. Vamos a hablar de eso porque nos están haciendo señas de que vamos a un corte, y al regreso vamos a hablar de eso, cómo nuestras universidades, las universidades venezolanas que eran de gran prestigio, a las cuales ustedes pertenecen y representan, están empezando también a bajar en el escalafón que correspondía en su ranking internacional, o por lo menos en el ranking de América Latina y el Caribe. Ya regresamos, no se desconecten. Estamos aquí compartiendo, ¿verdad?, en este tema que nos apasiona, porque además está sobre la mesa todos los días, despidiendo, como dice Cira, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a la gente joven y a familias que una parte se queda aquí y ya la otra se ha ido a otro país. Algunos quizás se insertan en esos países para impulsar ese país, pero muchos están, como nos decía el profesor Joel, no están insertándose justamente para ser productivos y aportar dentro de esas sociedades, sino por el contrario, están quedando como tras cámaras, hablando aquí en televisión, como tras cámaras, como detrás de los procesos. Y hablamos entonces de que también nuestras universidades se están quedando detrás también de ese proceso. Nuestras universidades siempre son medidas por su producción científica y tecnológica, por el egreso, por la matrícula neta, o sea, la cantidad de jóvenes que ingresan y los que egresan. Y cada vez eso está mermando en nuestras estadísticas y, digamos, en los indicadores de gestión universitaria que estamos viendo. Ustedes ya han señalado algunos de los aspectos, ¿verdad? Pero ¿por qué creen que además la universidad se está quedando atrás si ustedes son parte fundamental o pilares de esa universidad, tanto dentro del área de la docencia y la investigación? Tenemos un flagelo, que es el flagelo de la inflación. Venezuela es uno de los países de América Latina con la inflación más alta. ¿Qué significa inflación? Que todos los días suben los precios de todo. Entonces, ¿cómo nuestras universidades, sobre todo las autónomas, que el Estado a través del gobierno no las financia como debe ser? Entonces, ¿dónde está ese dinero que debe ir a nuestras universidades en la parte sagrada, que es la parte de investigación?
Porque si yo como presidente quiero que no haya fuga de talento, pues yo le voy a invertir a mis universidades autónomas, a excepción de las privadas, de las autónomas, ese requerimiento que necesitan nuestros jóvenes dentro de la universidad para formarse. Como ejemplo, un botón. Cuando Urbe inicia, abre sus puertas en la parte audiovisual, en la parte de televisión, en la parte de lo que es la licenciatura en comunicación social, mermó un poco luz. ¿Por qué? Porque los aparatos tecnológicos de alta calidad que tenía Urbe para ese momento, que hoy en la actualidad, aún siendo privada, ha mermado. Entonces nuestras instituciones autónomas, el gobierno no les administra esa cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo esas universidades van a brindar la investigación a los muchachos que necesitan en los laboratorios? O sea, ¿cómo vamos a sacar ese científico que se necesita formar si no tenemos un Estado preocupado por ello? Y en nuestras empresas privadas no se le da el dólar ese que se tiene que dar a nuestros empresarios para que puedan mantener sus empresas privadas. En este caso, mi hermosa, que amo y quiero a la Urbe como institución, porque aquí se formó mi ingeniero. Y cuando mi ingeniero, que actualmente está en Bogotá, lo llamaron inmediatamente porque tenía un posgrado en telemática, que no lo tenía en Colombia, un ingeniero colombiano. Y mi hijo está, ¿qué? O sea, ¿de dónde salió? De una universidad privada. Pero amiga, falta tecnología. Estamos de detrimento en nuestras tecnologías, en las autónomas. Estamos en el proceso de obsolescencia. En la en privada. esa de obsolescencia que estamos quedando atrás en las tecnologías. Y usted que está de director del Centro de Investigaciones. No, yo soy coordinador del programa de investigación estudiantil. Pero eso ya es un esfuerzo personal, no es una política del país. Ni de la universidad. La universidad tiene las redes de investigación estudiantil, Red y Luz. Se hace un gran esfuerzo allí también. Pero digo, hay que masificar. La idea nuestra es crear un sistema nacional de formación en investigación estudiantil que comience en esta etapa que está acá, pero que vamos construyendo módulos en universidades y bajar después hacia los liceos. La idea nuestra es crear al estilo del Sistema Nacional de Orquesta, uno parecido en ese mismo sistema, pero para la formación e investigación. Ahora, ¿hasta qué punto podremos nosotros echar para adelante eso cuando todas las condiciones son adversas? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya decía la profesora, el problema de voluntad política, de entender el problema y de valorar el tema como bien importante para pensar un país, un proyecto de país. En las condiciones actuales es imposible, fíjate. Te decía, hay institutos nuestros que antes eran institutos de altísima trayectoria, reconocimiento internacional, que quienes incluso lo dirigían tenían publicaciones, libros reconocidos a nivel internacional por sus pares en otras partes del mundo. Hoy son, como suelo decir yo, fantasmas de un buen difunto. Es decir, estamos en un deterioro generalizado en todo lo que tiene que ver con la academia, con la ciencia y la tecnología, tiene que ver con esta crisis, pero además con la falta de conciencia por parte del gobierno venezolano de entender la situación. Quizás haya responsabilidades internas en algunos casos, pero el grueso es la ausencia de una política de atracción. Volvamos a la teoría que dijimos ahorita. Hay que crear condiciones que sean atractivas, tanto para los talentos que están en Venezuela y para retornar, repatriar los que están afuera. Pero que quieren venirse, pero como las condiciones no están dadas, por eso no regresan. Incluso el estudio que le comentaba del profesor Tomás Páez, resultó que la gran mayoría dice querer retornar al país si las cosas cambian. ¿Okay? Exacto. Si las cosas cambian. Entonces, hay que crear condiciones, no solamente atractivas para los que se quedan, los que están acá, para repatriar venezolanos, pero también para competir en el mundo. Estamos en un mercado de conocimiento y se compite por eso. Ecuador tiene el programa Prometeo. El 6% de los investigadores venezolanos que se han ido a otra parte del mundo están en Ecuador. En Prometeo. Fíjense, están en Prometeo. Entonces, es un país que montó seriamente una política de captación de talentos altamente calificados, pensando en una política de desarrollo. Aquí pareciera que no la tenemos. Bueno, pero fíjense que bien, qué bueno que hace el ejemplo de Ecuador, porque es el mismo sistema socialista, ¿verdad? Con otro criterio político, fortaleciendo lo que es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, entendiendo que la investigación y el desarrollo es lo que le da el fundamento al crecimiento económico, ¿verdad? Al crecimiento social, al crecimiento humano, si es que queremos crecer hacia lo que es el desarrollo humano, tomando en consideración también el desarrollo endógeno. Sí, creo que tenemos al frente de ese país estaba alguien que entiende estas cosas. Exacto. Aquí pareciera que no.
Y fuimos nosotros quienes los aconsejamos, porque la política de Suramérica viene del norte de Suramérica. Es decir, Venezuela era el ejemplo, y sigue siendo un ejemplo de muchas de las políticas que se toman en el Cono Sur. Pero sin embargo, las circunstancias y las características son diferentes, y eso es lo que vamos a tomar y vamos a refrescar en el próximo segmento, porque ya me están haciendo señas de que vamos a identificar y regresamos qué características tenemos los venezolanos que también, cuando nos vamos, somos atractivos, y en algunos casos o en algunos países ya no somos tan atractivos porque nos están tratando un poquito mal a esos venezolanos que se están yendo a buscar oportunidades en otros países. Ya regresamos. Estamos hablando de reto a la sociedad venezolana, el reto del desafío o el desafío que es la fuga de talentos. Porque es un desafío, lo tenemos que sentir así todos los venezolanos, cómo nos estamos quedando. Mi tía decía, bueno, imagínate, ¿cómo vamos a sacar este país adelante si todos los jóvenes se están yendo y nos estamos quedando los viejos? ¿Ah? ¿Cómo un país con gente vieja va a echar para adelante? Esa fue una expresión de mi tía al principio de año. Entonces ella dijo algo, quedamos en cero, o sea hay que volver a empezar. Si nosotros tuviéramos que volver a empezar, ¿qué caracteriza al venezolano? Que fue lo que les dije. ¿Qué características tenemos los venezolanos para irnos a otro país a llevar todo ese talento? ¿Y por qué en algunos países nos están tratando mal justamente por esas características que tenemos y por todo ese talento? 2 décadas atrás, los venezolanos éramos las estrellas. Las mujeres seguimos siendo las estrellas, gracias a Osmel. Que yo lo critico, como decía en estos días, el Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Somos vistas como un estereotipo, ¿no? La mujer. Pero el venezolano como tal, sin distinción de género, era bien visto porque es productivo, porque viene a crear, es creador, es trabajador, es jocoso, es humano, muy solidario. Muy solidario. Y buen compañero. 2 décadas atrás. Estas 2 décadas, hoy, actualmente, 2017, marzo, son vistos como lo peor. ¿Pero por qué? Porque quizás en esos países sienten que les están robando esa oferta de trabajo que ofrecen otros países, y el chileno, ¿qué puede opinar ahora de un venezolano, el ecuatoriano? Yo lo hablo por Colombia. En Riohacha, que me tocó ir a Riohacha el fin de semana, vi como nuestras jóvenes, bonitas, maravinas, prostituyéndose. Entonces, las prostitutas de los bares están bravísimas y las sacan como si fueran nuestras perras. Eso me dolió, amiga, como mujer. Me dolió ver que muchachitas jóvenes de 14, 15 años estén prostituyéndose. Entonces, ¿cómo pueden ser? Ya eso es un panorama feo para que nos vean. Ya no dicen la maravina, dice las venezolanas vienen a prostituirse. Yo me tuve que enfrentar a un señor que me estaba maltratando a una chica. Digo, no somos todos los venezolanos. Un momento, porque Colombia vivió este momento hace muchos años y nosotros las venezolanas nunca tratamos mal a un colombiano. Ay, no, disculpe, pero me puse a hablar con las chicas. Entonces, muchos van a robar, es cierto, amiga. O sea, eso nos está empañando, porque hay mucha hambre, hay mucha pobreza extrema. Y hay miedo. Entonces el miedo nos lleva a hacer cosas que nos ofenden. Mira, a mí me dijeron unas amigas colombianas, profesoras y amigas, y me dice, niña, le vamos a tener que resolver el problema de Venezuela, porque entonces se están viniendo para acá y nos quitan el trabajo y los maridos. Correcto. O sea, ellas estaban preocupadas era por los maridos, porque la mujer venezolana siempre es bella, anda arreglada, es desenvuelta, es buena cocinera, es buena compañera, es tal, y entonces imagínense, nosotros vamos a ayudar a Venezuela, ya lo tenemos decidido. ¿Tú crees que eso es justo? Para que no debe ser la visión, no debe ¿verdad? ser. Tenemos que mantener nuestra visión de mujeres productivas, echadoras para adelante, de reto, de lucha. Profesionales. Pero hay una parte, digamos, lo positivo de esta migración nuestra, que hemos llamado calificada, en su mayoría es así, es que es muy bien valorada en el exterior. Por ejemplo, España o Estados Unidos recibe un médico venezolano, ese médico ya tiene experiencia o que esté recién graduado. Experiencia en el ejercicio, en la práctica, porque desde el segundo año ya está atendiendo pacientes.
esos países no es posible hasta que después, No. después de que Unos esté cuantos graduado. años, ajá. Lo hacen los ingenieros, los psicólogos nuestros. O sea, hay un nivel muy alto de formación Sí. de entrada Muy ya, bien calificado. bien calificado, y eso es, y el Venezuela, además, era un país que no migraba realmente, ¿ok? Hay condiciones también nuestras en la personalidad, somos muy amables, a veces hasta confundimos porque hay países que son muy Reservado. reservados, de mucha Ujú. Y hay distancia, distancia, ¿ok? ajá. Pero solemos caer bien. Ahora, ¿qué está pasando? Lo decía la profesora Cira, es decir, hay sectores que están delinquiendo Ujú. porque no tienen capacidades para otras cosas. Porque están muy vulnerables también, Sí, ¿no? claro, y no tienen capacidades como para resolverse un trabajo como un médico, o sea, no tienen la formación Exacto. más allá. Hay muchachas que se están prostituyendo aquí cerquita, en Colombia. Pero la migración nuestra, en términos generales, sigue siendo una migración de talentos Ajá. que va a aportarles a esos países, a todos estos países. Nosotros tenemos una simetría con Colombia. La migración colombiana que nos llega a nosotros, la masiva, Ujú. es migración no calificada en No, muchas ajá. áreas. Que no. Así es. Quizás hay un aporte importante en agricultores, pero la mayoría no está dedicado a eso, está dedicado No. al comercio informal, a Exactamente. vender en los mercados. Ujú. Al trabajo doméstico. Entonces, un momentico ahí, vamos a hablar de justicia, ¿no? Está Ujú. bien. Nosotros estamos recibiendo aquí una migración y por años, Ujú. 5 o 6 millones de colombianos viven ya en Venezuela. Entonces hay que ser, digamos, claro en ese aspecto. Hay dos países Ujú. donde se nombró específicamente a los venezolanos. Panamá, el caso de Panamá, que hicieron hasta manifestaciones públicas Sí, de que no quieren a los totalmente, ajá. venezolanos, y en algún momento dado también en Florida, los otros latinos, no los norteamericanos, los otros latinos, colombianos, mexicanos, dominicanos, no quieren que los venezolanos se vayan porque se sienten menos. ¿Cómo verían ustedes esto? ¿Por qué creen esa reacción y hacerla hasta pública en los medios de comunicación y en las propias comunidades donde están llegando nuestros ¿Por paisanos? qué, mi amor? Porque se nos han ido. Mira, el 60% son profesionales de alto calibre, certificados, muy buenos. Entonces, ese profesional bueno, Dios mío, que estaba aquí trabajando, pero que con ese mísero sueldo que ganamos, ¿cómo con ilusión pueden comprarse una vivienda? ¿Cómo mejorar su calidad de vida? Entonces se van a lavar platos, y aún lavando platos ganan más. Y entonces, como somos venezolanos trabajadores, si me ponen a barrer, yo barro. Si me ponen a limpiar baños, yo limpio. Yo lo que quiero es tener ese dólar que está por encima de mi moneda, guardar, administrar, ahorrar, porque yo me quiero regresar a mi país, comprar mi casa, poner en condiciones a mi familia, a mi madre, a mis hijos. Entonces, esa es la competencia. Aquel que ya está allí no está ganando lo mismo y ya se siente como exclusivo de ese lugar. Entonces, el venezolano que va llegando dice, a mí me ponen de todo. Yo tengo una amiga, una señora de 60 años, y ahorita tiene 3 trabajos, amiga. ¿Ah? Y se siente mal porque hay una cubana, dice que desde que ella, el momento que ella llegó, se siente como excluida, pero es que ella dice, Cira, si a mí me mandan a lavar el piso a la hora que sea, lo lavo, porque es la necesidad Bueno, hambrienta que tiene de yo fui de crecer. turista a Miami y los cubanos me trataron mal porque escucharon mi acento venezolano. Me dijeron, no queremos, ella es venezolana, por aquí no. Mire, la atendemos rapidito y se puede ir. Y en una Correcto. tienda no nos quisieron atender, íbamos mi hermana y yo, porque nos sintieron el acento venezolano y las que estaban eran cubanas. Es que estas venezolanas y Somos buenas. Hay dos razones. Somos buenas Hay en lo que hacemos, una competencia producimos. Ajá. del mercado. Y ahí lo vamos a del dar. trabajo. Déjelo allí, que ya regresamos. Vamos a hablar entonces, ¿qué tan competitivos somos los venezolanos y qué competencias hemos desarrollado los venezolanos que como talento nos están esperando en otros países, pero también aquí en Venezuela? Ya venimos. Y ustedes no se imaginan lo divertido que ha estado el programa fuera del aire, porque la profesora Cira Barro es sumamente elocuente y nos hemos divertido muchísimo, y algunas de las cosas que ella dice fuera del aire, pues las traemos aquí para compartir. Decías que somos mujeres bellas, ¿verdad? Porque Cira está pendiente, estoy saliendo bella, somos mujeres bellas, pero ¿qué otras competencias ha desarrollado el venezolano? En nuestra formación académica, ¿desarrollamos competencias? Sí, por supuesto. Decía que el rechazo del que te referías, o las contradicciones que nos vemos en otros países, tiene que ver porque vamos a competir un mercado. Esa es una cosa.
y tenemos capacidades como para desplazar a otros. Y por supuesto eso genera choque. Habilidades, destrezas, pero, competencias. También tenemos casos de delitos, algunos que otros venezolanos. Entonces tenemos, en Aruba conseguir un delito era muy difícil. Y si hay uno, fue un venezolano y comenzó la estigmatización. Entonces ya son todos los venezolanos. A estandarizar eso. Sí, claro. Entonces como la situación del país está conflictiva, todo el que se va quizás vaya a delinquir. Eso está pasando realmente. Ahora, el problema global, ¿cómo lo vemos? ¿Y qué salidas buscarle? Primero hay que entender que estamos frente a un problema. Mientras no lo entendamos, es imposible verlo. Hay que aprender las entenderlo alertas, y aceptarlo, que yo creo que es lo que está pasando. Y establecer la voluntad política para resolverlo. Creo que urge, como decía hace un rato, crear las condiciones. España tiene un problema como el nuestro, es decir, muchos jóvenes españoles migrando hacia el mundo desde que empezó en crisis. Pero están estableciendo, por ejemplo, una red que están conectando a todo ese talento que está disperso por el mundo para ver cómo ese talento le aporta al país. No importa si da la distancia. En Australia es lo mismo. Así, los australianos sí lo conozco. Utilizando, por supuesto, las tecnologías del momento. Hay que crear las condiciones. Un profesor de la universidad no puede seguir ganando lo que gana ahorita. Un investigador no puede, porque se va a ir, o se queda haciendo otra cosa que no es producir conocimiento científico. Entonces, es un problema de voluntad política y aquí, por supuesto, le pedimos de una vez por todas al gobierno nacional, por Dios, que asuma esto con compromiso de patria. Esa palabra tan manoseada por el gobierno, bueno, que la asuma de verdad y entienda que esto es un problema de patria, de desarrollo del país, de Venezuela. Y hay que repatriar a esos venezolanos, pero hay que darle las condiciones para que puedan venirse de manera digna a desarrollar su talento. Y yo le voy a dar algo a usted. No es una cuestión de carnet solamente para estar dentro de un sistema. Es más allá de un carnet, ¿verdad? Totalmente. Justamente que exista un presupuesto con unas personas comprometidas en el cargo que están. Porque esa rotación que no lleva a ninguna buenas condiciones en el país, que hoy estoy de vicepresidente de la República y mañana soy el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en ninguno de los dos cargos he expuesto un plan operativo y un plan institucional que impulse verdaderamente el área, que son áreas prioritarias. La salud, la educación es área prioritaria. Ahí tenemos un problema muy serio también, es que quienes ocupan los cargos no están calificados por el cargo. Y los que sí están por allí. Renegados. Bueno, pero en la televisión el tiempo se va muy rápido y hemos llegado al final del programa, pero yo no me puedo decir que ustedes den sus palabras finales sobre lo que ha sido este tema que nos ha permitido ir de un extremo a otro, ¿verdad? Desde la madre a la familia, desde la universidad, los centros de investigaciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema de Educación Superior, y ver cómo todo eso está aquí, en nuestro día a día, sobre lo que es la fuga del talento y la desintegración de la familia venezolana. Así que para cerrar, tus palabras, Ira. Comenzamos con las razones y cierro con las razones. Mientras haya inseguridad, mientras haya inflación, mientras haya un modelo económico que no es productivo, mientras no estén dadas las garantías para que ese venezolano regrese, mientras exista la polarización política, yo creo que es triste decirlo, pero mientras esto exista, nuestros jóvenes no van a regresar a nuestro país. Mi hijo no va a regresar a Venezuela. Yo tendré que trasladarme a Bogotá, que no quiero ir al frío, pero tengo que abrazar y besar a mi hijo. No es justo. Por todas esas madres que hoy le pedimos a la Virgen Santísima que Venezuela cambie, que tenemos todavía la esperanza de volver a tener ese país productivo, porque seguimos siendo los venezolanos luchadores, emprendedores. Ver estos jóvenes que rodean estas cámaras, cuando me escuchan dirán, ¿quién tiene más razón? El profesor o la profesora. No es de razón, es de la realidad que estamos pisando. Yo con 28 años de servicio tengo que salir al frente de la universidad y montarme en un bus de San Jacinto porque no tengo un vehículo, lo tengo dañado. ¿Y cuándo yo voy a sacar a flote mi vehículo si los cauchos son tan costosos, si un aire acondicionado está tan costoso? La remuneración que recibo 3 sueldos, no puedo sino a subsistir. Entonces, valga mi tristeza y el amor a todas las madres para seguir con la esperanza y pidiéndole a Dios que este modelo económico resurja y Venezuela pueda volver a retomar a todos esos venezolanos que se han fugado y que son necesarios e importantes dentro de nuestro país. Así es. Profesor Joel. Suscribo. Totalmente. ¿Quiere agregar algo? No, lo que te decía, hay que crear las condiciones, hay que partir de la teoría que dijimos, hay que hacer el país más seductor, más atractivo, para los venezolanos que están y para los que están fuera, y aquí incluso hay que competir por los talentos. Hay que montar un plan para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país
que preserve lo que tenemos y que incluso capte otros talentos de otros países porque estamos en ese mundo. Acá, evidentemente, no entendemos eso. Bueno, pero como dice usted, el entendimiento también tiene que ver con redes y es algo que usted ha planteado, crear grupos, ¿verdad? Quizás en este momento son muy pequeños, pero usted colocó un ejemplo muy importante donde Venezuela sí es reconocida por esa competitividad, por ese talento que es el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles. Quizás en el momento cuando el profesor Abreu pensó, para él también lo vio como un imposible, porque los músicos no eran la prioridad dentro de la cultura nacional. Y luego él poco a poco lo fue transformando. Hoy es reconocido mundialmente y Venezuela se convirtió en una cuna de músicos. Y entonces no solamente somos reconocidos por las mujeres bellas, sino por los mejores músicos del mundo. Usted que está con esa idea de crear esos pequeños módulos o núcleos de movimiento juvenil, adolescente, porque hablo de los liceos, de llevar a cabo un gran sistema nacional hacia la investigación, pues algo que no se tiene que perder, sino que va como una semillita poco a poco creciendo y desarrollándose. En 10 años vemos aquí eso crecimiento. Así será, que así sea. Bueno, ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, por acompañarnos cada vez en estos programas de reto de la sociedad venezolana, temas que nosotros algunos planteamos, pero ustedes también nos pueden hacer llegar a través de los correos y de lo que ustedes han estado viendo, temas que les interesaría, con qué especialistas les gustaría contar para disfrutar de una interesante conversación, una disertación que nos lleva desde distintos puntos de vista, con enfoques encontrados, algunos coherentes con lo que estamos viviendo y congruentes con la situación nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada edición. A usted, profesor Joel, gracias. Voy a estarle apoyando desde este espacio, desde los medios de comunicación, para que se expandan esos módulos, esos núcleos. Yo apuesto igual que usted y creo en eso, y creo que los jóvenes solamente necesitan el mentor. Muchas gracias. Si hay un mentor, ellos se atreven, porque ellos también están necesitando compañía. Muchos se van porque no se sienten acompañados y por eso también. Pero si tienen el mentor que cree en ellos, ellos también creen en sus tutores y en sus mentores y son jóvenes porque el joven venezolano se sabe, se siente y quiere también transformar este país, aunque su corazoncito esté en buscar una mejor calidad de vida. Yacira, muchísimas gracias. Espero que sigas haciendo siempre todo ese gran evento sobre el indigenismo que haces en la universidad, que las comunidades indígenas se sientan muy bien representadas contigo dentro de la ciudad y cuando vas hasta allá, hasta las comunidades, y gracias por todo ese aporte como madre sensibilizada por la familia venezolana y por lo que es la sociedad venezolana. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía, será hasta un próximo programa. Con ustedes, Retos de la Sociedad Venezolana, mi nombre es María Ángel Borges, hasta el próximo programa.